Durante el mes de abril próximo, el mes pasado, se desarrolló en Tierra del Fuego, en Ushuaia, el Congreso del Grupo Argentino de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa. El que lo sufre y el familiar del que lo sufre probablemente lo conozca bastante bien estas enfermedades. En general no es del todo conocida o falta mucho por conocer y vamos a hablarlo hoy. Vamos a hablar con un especialista y que es miembro también del Grupo Argentino de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, el grupo, su sigla es GADECU, y es secretaria del grupo. Es médica gastroenteróloga y perteneciente al staff médico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Británico de Buenos Aires, a quien le agradecemos que nos acompañe en el día de hoy. Muy buenas tardes, doctora Astrid Rauch, José Bouza al habla. Buenas tardes, José. Muchísimas gracias por el espacio que me estás brindando. Bueno, vamos a empezar, creo, por lo básico, que es saber lo que es la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Bueno, son enfermedades que afectan al tubo digestivo. Las dos son muy parecidas, pero tienen manifestaciones distintas y básicamente lo que producen en el intestino es inflamación. La colitis ulcerosa afecta solamente al colon, como lo dice su nombre, es colitis, y produce úlceras en el colon. Y la enfermedad de Crohn también produce inflamación en la mucosa interna, produciendo úlceras, pero también tiene capacidad de afectar el resto de las capas del intestino. Entonces puede generar también estenosis o fístulas, que es un compromiso un poco más extenso, y puede afectar el colon, pero también el intestino delgado, el estómago, el esófago, o sea, puede tener afectación del resto del tubo digestivo. No necesariamente siempre lo hace, pero tiene la capacidad. Y esta inflamación que producen altera la posibilidad de hacer una correcta función digestiva. Según donde uno tenga afectado y donde tenga la inflamación, puede producir síntomas digestivos que van desde la diarrea con sangre, pérdida de peso, dolor abdominal, son las características más clásicas que uno puede ver, y afecta a pacientes de cualquier edad. Entonces es algo que se lo puede ver en niños, se los puede ver en adolescentes y en jóvenes adultos, que son los más afectados, los que más habitualmente se afectan, pero también hacemos diagnóstico en pacientes a los 60, 65 años y pueden convivir con esta enfermedad durante toda la vida. Como son enfermedades crónicas, no tenemos todavía una causa concreta. Sabemos que el sistema inmunológico está muy involucrado, hay factores ambientales que tienen mucho que ver, la alimentación, un poco la alimentación esta occidental que tenemos más con alimentos ultraprocesados, se está sospechando mucho que tiene que ver, el cambio de la microbiota, de nuestra flora intestinal. Bueno, son varios mecanismos que se ponen un poco de acuerdo en pacientes que genéticamente tienen alguna predisposición y pueden manifestar estos síntomas. Está claro, El desafío, sí, perdón. sí, está claro que es una enfermedad crónica, pero Sí. cuando se presenta en una forma progresiva con diferentes síntomas o irrumpe en el organismo y de repente la persona empieza a tener sus serios inconvenientes. Empieza de una manera progresiva, empieza de menos a más, y lo que nosotros llamamos los brotes. Puede tener síntomas que empiezan con pequeños síntomas, con algún dolor abdominal, con una diarrea que se presenta y que se autolimita al principio, que de luego tiende a volver, como que empieza a ser algo más frecuente, que un día agrega sangre en las deposiciones y que puede ir así aumentando en el tiempo, y que muchas veces, como no es algo tan característico y no es una enfermedad frecuente, se la puede confundir con otras cosas. Entonces, como es una enfermedad muy típica que aparezca en una población joven, al paciente joven que tiene diarrea con sangre, quizás no se le teme que tenga cáncer de colon, que es lo único que uno le teme al paciente que sangra o que es adulto. En cambio, a los jóvenes uno no espera que tenga cáncer de intestino, entonces no le dan tanta
prioridad a esos síntomas y entonces se retrasa el diagnóstico muchas veces. Pero sí suelen ser síntomas que van progresando y cada vez son más importantes hasta que alguien se da cuenta y pide estudios más concretos para poder identificar el diagnóstico y ahí empezar un tratamiento. Pero es un desafío esto de hacer el diagnóstico temprano ante la sospecha de que esos síntomas puedan ser de una patología orgánica y no simplemente un intestino irritable, que es una bolsa de síntomas que un montón de veces la gente lo tiene, pero que le sobran algunos síntomas de alarma, como son el sangrado digestivo, la pérdida de peso excesiva, la cronicidad del síntoma. Esas cosas uno le tiene que llamar la atención y hacer estudios específicos para poder hacer un diagnóstico concreto y empezar un tratamiento efectivo. ¿Cuál es la gravedad de estas patologías? ¿A qué puede llegar a derivar cuando no tiene ese diagnóstico temprano o, a pesar de tener el diagnóstico, no tiene la respuesta debida con ellos? Lo principal es la alteración de la calidad de vida. El paciente tiene urgencias evacuatorias, diarreas, tiene la pérdida de la libertad de hacer lo que quiera o de ir al hospital, es mi trabajo, por eso pienso en ir a trabajar como ir al hospital. Pero la gente no puede ir a trabajar, no puede ir a la facultad sin saber dónde hay un baño, porque si no le pueden agarrar las urgencias en cualquier momento. Eso altera terriblemente la calidad de vida, la calidad social. La gente se empieza a tender al aislamiento porque tienen muy poca predicción de lo que van a poder hacer y lo que no. Entonces la calidad de vida es lo primero que se altera y genera mucha afectación emocional también. Pero a largo plazo hay que pensar que la inflamación crónica puede incluso, una inflamación crónica sobre todo a nivel del colon, que no esté tratada correctamente o incluso por falta de diagnóstico, puede llevar hasta al aumento del riesgo de cáncer de colon después de muchos años. Entonces es algo que tenemos que tratar de diagnosticar temprano y poner un tratamiento acorde, porque el tratamiento lo que hace es desinflamar al colon, no cura la enfermedad en sí, pero sí puede desinflamar el colon y devolver la calidad de vida al paciente con un tratamiento de mantenimiento que controle la enfermedad y evite que avance y que deje de tener control en su vida. Entonces, si bien son enfermedades crónicas que no tienen cura, porque yo no dejo de darle el tratamiento nunca, los tratamientos disponibles, según el momento en el que yo pueda actuar y conseguir el tratamiento adecuado para ese paciente, le puede devolver la calidad de vida normal al paciente. Entonces es muy importante llegar a tiempo. ¿Cuál es la forma de alcanzar un diagnóstico preciso de la patología? Bien, no hay un elemento clásico que yo diga, bueno, con esto ya lo tengo el diagnóstico. Es una suma de elementos que es lo que tiene que tener el médico para poder sumar fichitas para armar el rompecabezas, le decimos nosotros. Primero los síntomas, la sospecha clínica por los síntomas compatibles. Esto que les digo de diarrea con sangre, a veces es diarrea sin sangre, con pérdida de peso, con dolor abdominal. Uno puede hacer un análisis de sangre y encontrar que el paciente tiene anemia, encontrar algunos otros parámetros de inflamación que se ven en los análisis de sangre. Puede hacer una endoscopía digestiva, tanto una colonoscopía como una endoscopía digestiva alta para ver si hay afectación, y eso es quizás lo más llamativo y lo más virtuoso para ver la inflamación de la mucosa, sobre todo a nivel del colon. La endoscopía nos permite también, que es la videocolonoscopía en el caso del colon, nos permite tomar biopsias también, que las biopsias nos van a hablar de inflamación crónica. No necesariamente van a dar el diagnóstico. El patólogo, que es el que ve las biopsias, nos puede hablar de un tipo de inflamación crónica y nos ayuda a descartar otras cosas. Nos dice que eso que se está viendo con úlceras no es cáncer, no es tuberculosis, que es algo que también se puede ver muy similar en la colonoscopía, no es linfoma, que no es una inflamación aguda, que es algo más cortito en tiempo. Entonces, nos va dando fichitas que son compatibles con. Después uno puede dar también alguna imagen intestinal, si es necesario, para ver el intestino delgado, que en la colonoscopia no se ve. Hay tomografía, ecografía, hay varios métodos, la videocápsula. El médico va a ir juntando información que ayuda también a descartar otras patologías que se pueden ver similares, y una vez que descartó todo lo que podría llegar a ser pero no es, y completa todos los síntomas y análisis y colonoscopía compatible y biopsia compatible,
ahí es donde le pone el nombre de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, dependiendo de todas estas características, y es cuando puede empezar entonces a poner un tratamiento. La evolución también al tratamiento habla la respuesta al tratamiento habla también de la efectividad del diagnóstico. ¿Y en qué consiste los tratamientos más usuales para estas patologías? Los tratamientos son antiinflamatorios, ¿sí? De la mucosa intestinal, idealmente lo más conocido, lo más básico con lo que se empieza habitualmente es la mesalazina, que es un medicamento que actúa, se toma por vía oral, vienen en pastillas, en gránulos, se puede dar por vía tópica intestinal, que es con supositorios o espumas que se ponen a través del ano, y que ayudan a desinflamar la mucosa interna del colon. Entonces eso es lo más frecuente que usamos, es muy muy efectivo, y cuando no funciona, o a veces la inflamación es más importante y no alcanza con la mesalazina, se pueden utilizar corticoides, tratamos de hacerlo lo menos posible, en las menores dosis, el menor tiempo posible, porque tiene muchos efectos colaterales. Y cuando no funcionan los corticoides o cuando depende el paciente del corticoide, tenemos que avanzar en la terapia a frenar un poco el sistema inmunológico, porque dijimos que esta es una enfermedad inmunomediada, tiene que ver con el sistema inmune del paciente que está exacerbado, está atacando al propio organismo sin una causa infecciosa. Entonces, las estrategias terapéuticas más avanzadas van a frenar un poco el sistema inmunológico. Y ahí tenemos varias opciones, hay desde pastillas como la satioprina, que es una medicación inmunosupresora, y están los biológicos, que son la última tecnología que tenemos, que es medicación muy costosa, entonces hay que seleccionar muy bien al paciente porque es muy efectiva, hasta el 60% de los pacientes responden muy bien, hay diferentes mecanismos de acción, no sabemos cuál es el mecanismo de acción de inflamación de cada paciente, así que tenemos que ir probando con cada uno a ver si es efectivo, y uno va escalando en la medida que va viendo que cumpla o no las metas terapéuticas que tenemos. Siempre planteamos a partir de un tratamiento una meta terapéutica en un tiempo y qué meta buscamos. Bueno, siempre vamos a buscar, dependiendo del tipo de tratamiento que elegimos, qué tiempo tiene esa medicación para hacer efecto. Ya lo sabemos, los corticoides en 2 semanas tienen que hacer efecto, la mesalazina en 1 mes ya tiene que hacer efecto, los biológicos en 3 meses tendrían que hacer efecto. Entonces nos vamos fijando metas y tratamos de buscar que se logre la curación mucosa. Lo que se veían inflamados con úlceras en la colonoscopía tienen que desaparecer. Una vez que logramos eso, dejamos un tratamiento de mantenimiento para que eso no vuelva a ocurrir. Mencioné al comenzar este diálogo que se realizó un congreso en Ushuaia. A partir de ese congreso emitieron un informe en el cual llaman la atención sobre la inequidad en el acceso a la salud en los casos de las enfermedades inflamatorias intestinales. ¿En qué consiste esta inequidad? La inequidad viene desde el momento en que esa famosa frase que dicen que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, eso lo escucho desde que soy pequeña. Yo soy fueguina, yo soy de Río Grande, Tierra del Fuego, y soy hija de médicos, y mis padres también les pasaba lo mismo, que estando en Río Grande, en una ciudad pequeña, cuando las cosas se complicaban o el paciente tenía algo raro o difícil, se tenía que derivar. Y se derivaban a Buenos Aires, donde había mayor población de médicos especialistas en cosas raras. Entonces, cuando tuve la oportunidad de formar parte de un equipo influyente de este tipo de patologías, una de las cosas que llevé al tema es la inequidad que hay en las provincias. Uno se tiene que atender de una enfermedad más rara y no encuentra necesariamente los médicos especialistas en enfermedades raras porque son menos frecuentes y uno no logra tener la experiencia suficiente para poder atenderlos con confianza. Entonces se tiende a derivar todo a Buenos Aires. La idea del grupo de GADECU es justamente federalizar este conocimiento, generando lugares donde se puedan formar todos los médicos, estén donde estén, y que el paciente que tenga su enfermedad, esté donde esté en todo el país, pueda acceder a un médico que tenga entrenamiento y que aparte tenga conexiones con gente entrenada. Entonces, si no sé cómo llevarlo adelante, tengo a quien preguntarle. Esa es la idea de GADECU, generar redes. Te llevo al congreso, te formo en tu lugar, no tenés que viajar, estás muy lejos, fantástico, vamos nosotros hasta allá, te formamos, generamos la conexión, y cuando tengas un paciente, no lo derives, trátalo vos,
con los conocimientos adquiridos en el Congreso, y con lo que no sepas, nos preguntas. Y de esa manera logramos que la gente se atienda en su casa con sus médicos y no se tenga que derivar. Baja costos, al paciente le es maravilloso poder atenderse en su ciudad y no tener que trasladarse, dejar su trabajo, su familia para irse a otro lugar donde no conoce a nadie. Es muy feo cuando uno lo derivan. Entonces, poder hacer esto de llevarlo a diferentes provincias nos parece más justicia, más justo para los pacientes, para los propios médicos que no tienen capacidad de viajar para formarse, lo llevamos nosotros. Y este año fue en Ushuaia porque me tocó organizarlo a mí, dije yo me lo llevo a Tierra del Fuego, y otro año será en Salta, y otro año será en Misiones, y otro año será en Chaco, y trataremos de llegar a todas las provincias de forma presencial o virtual, porque tenemos muchos cursos virtuales también, para tratar de democratizar un poco y federalizar un poco el conocimiento para que todos los pacientes se puedan atender en sus casas. Si le pido un cierre a este diálogo o un mensaje en relación a lo que hemos hablado en el día de hoy, ¿cuál sería? Mi mensaje es que el diagnóstico temprano es fundamental, por eso la gente tiene que saber que hay síntomas de alarma, que tiene que conocer para consultar, y cuando uno logra tener el conocimiento y sospechar esta enfermedad y hacer un diagnóstico temprano, los tratamientos son mucho más efectivos y se pueden mantener en el tiempo y se pueden tratar desde su casa. El 19 de mayo es el Día Internacional de la Colitis Ulcerosa y la Enfermedad de Crohn, es justo el lunes que viene, así que también vamos a hacer algo para que todos lo recuerden. Es una buena forma de recordar estas enfermedades y poner un poco de conocimiento en todos. Diagnóstico temprano, creo que esa es la palabra clave. Doctora Astrid Rauch, muchísimas gracias. Como siempre, agradecemos a todos aquellos que trabajan en este tipo de patología, a los grupos de pacientes y profesionales que tanto aportan, y en este caso GADECU, el Grupo Argentino de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, y hasta la próxima vez que nos necesiten o necesiten comunicar algo hacia la población, estamos a disposición. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.